que invierto, que no invierto, que es confiable, que es para un grupo selecto, que hay que tener demasiado conocimiento para poder incursionar en el mundo de las criptomonedas, que invierto fuerte con $200.000, como dijo el jefe de gabinete Manuel Adorni, y ganás otros 300.000 en cuestión de un tiempito. Bueno, de todas estas cuestiones vamos a hablar con quien es especialista en criptomonedas, con Dayana Gómez Vanegas, que gentilmente nos atiende. Ella es además creadora de Mujeres en Bitcoin, MUBIT, un proyecto que busca educar y asesorar en tecnología, y ya está en contacto con nosotros. Le agradecemos la atención. Dayana, ¿qué tal? Buen día. Alejandro Eschafino, Gonzalo Orue por acá. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Gonzalo. Buenos días, Alejandro. Un gusto estar con ustedes. Un placer, Dayana. Bueno, en principio, la pregunta que más florece en estos tiempos con lo que ha sido la declaración del propio jefe de gabinete de ministros, Manuel Adorni, esto de, incursioné en 2014 invirtiendo fuerte en Bitcoin, invertimos unos $200.000 y ganamos 300.000 aproximadamente. Entre 2014 y 2018 habría sido esa cifra de ganancia de $300.000, ni más ni menos. Puede que ocurra de esta manera, puede que uno también ponga dinero que tiene ahorrado en negro, como él dijo, y que lo puede invertir así sin más. Mira, me gustaría arrancar por la introducción que hiciste con todas esas preguntas súper profundas y que la gente que está en su casa quizás escucha cifras como 100.000, $300.000 y simplemente empieza diciendo, esto no es para mí, esto es privativo, eso es de traders, esta palabrita que está de moda ahora, de inversores, de gente que sabe mucho. Entonces ya hay como un bloqueo ahí en el cual ni siquiera prestamos atención a lo que viene después. Hay una realidad de Bitcoin que es que en sus orígenes, mucho antes del 2013, inclusive 2010, a la gente que apostó o ingresó a esta tecnología, porque ante todo estamos hablando de una tecnología temprano, y que pudo sostener eso en el tiempo, tuvo ganancias exponenciales, porque compraron un activo que quizás salía 10 centavos de dólar, que salía $1, y luego ese activo llegó a valer $1.000, luego 3.000, luego 18 y así fue subiendo hasta precios que han alcanzado los $100.000 por unidad de Bitcoin. Pero el Bitcoin es fraccionable en pedacitos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener centavitos de Bitcoin y puedo agarrar hoy por hoy desde cualquier app de pago prácticamente en Argentina, desde las billeteras virtuales, cargarlas y agarrar y adquirir 5.000 pesos de Bitcoin, 6.000 pesos de Bitcoin, 10.000 pesos y mandarlos a la otra punta del mundo. Esa es la realidad hoy de la tecnología. Dicho eso, en el 2014 era bastante más complicado, requería más conocimientos técnicos, requería operar en efectivo o con dinero en el exterior, y como dice o como relata en su cuenta de X el ingeniero Fernando Molina, entre el año 2013 y 2014, solamente el 2,4% de las billeteras en el mundo tenían más de $10.000 y solamente el 0,48%, estamos hablando menos de un punto, tenía más de $60.000. O sea, que el jefe de gabinete diga que por esos años él invirtió $100.000, lo ponía en una élite muy, muy, muy cerrada de Bitcoin a nivel internacional y manejando un volumen de dinero y de transacciones muy difícil para la liquidez de Argentina en ese momento. Ajá. O sea que sería muy poco probable en principio. Muy poco probable. Además, también la comunidad en ese momento era una comunidad muy chiquita, las personas que operaban se conocían bastante entre sí, todos los que estaban en ese momento en la tecnología eran entusiastas y no solo tenían un rol de inversor, entre comillas, sino de educadores, de capacitadores, de traducción de textos en inglés para hacerlos más accesibles en español. Inclusive por esos años se funda una ONG en la Argentina para ayudar justamente al regulador a conocer esta tecnología, para capacitar, para explicar que la tecnología no era per se mala. O sea, era un estado completamente embrionario
Yo he trabajado con muchos de los actores de esa época, ingresé a trabajar en la industria en el 2016, 2017, y nunca se lo conoció, se lo vio, se lo nombró, se lo mencionó, nada. Entonces es a priori raro para alguien que realiza una inversión tan grande, la inversión de una casa, teniendo un sueldo de un empleado común en esos tiempos. Ok. Uno tiene conocimiento, quizás no del caso de criptomonedas, pero sí de posibilidad de otro tipo de inversiones y mediante un broker, bueno, apostar a, no sé, un bono, acciones y demás. Pero claro, cuando uno quiere ingresar el dinero que uno tenga a esa plataforma, bueno, tiene que justificarlo. ¿En el caso de las cripto también? ¿O cómo es ese mecanismo? ¿Puedo meter guita sin que importe el monto ni el origen? Sí, a ver, cripto opera como en Argentina, como opera, o si se quiere, también el mercado del dólar. Vos podés acceder mediante el sistema formal oficial, que en la Argentina hay más de 12 proveedores de liquidez registrados, que son los que te cambian de peso a cripto o de cripto a pesos. Funcionan como una suerte de banquitos, están conectados con el sistema financiero tradicional, y si vos pasás por ahí tenés que acreditar tu identidad, certificar origen de fondos y eventualmente destino de fondos. Ahora bien, si vos optás por el sistema informal, que serían los famosos arbolitos o cueveros, que en ese momento era la regla principal para operar, porque esto no estaba regulado de ninguna manera, vos podías operar en un circuito paralelo sin que se tocara con el sistema financiero tradicional. ¿Qué es lo que pasa? Es que en ese momento que él relata, 2013, 2014, eso se hacía por lo general en foros públicos, vos necesitabas como una reputación acreditada, y si no tenías cuenta en el exterior o no tenías en tu banco, que recordemos que era época de restricciones severas sobre el dólar, la liquidez suficiente para operar en dólares, operabas en cash. Entonces la gente operaba presencialmente intercambiando Bitcoin por el dinero en efectivo, lo cual, si bien te mantiene más fuera del sistema todavía y hace más difícil que se compruebe una correlación entre tu identidad digital con la que estás operando en la blockchain y tu identidad física, por el otro lado también hace más difícil que vos tengas pequeñas transacciones cotidianas, porque básicamente tendrías que estar trabajando de llevar y traer dinero para adquirir esas cantidades. Claro, claro. Se entiende un poquito, o sea, tenés los dos circuitos, el oficial y el extraoficial. ¿Qué es lo que sucede? Que ambos circuitos se pueden mezclar. Cuando en Argentina fue creciendo la industria cripto, que tenemos una industria líder a nivel mundial, mal lograda por la política pública, por la política de los últimos 2 años, con el caso Libra, ahora con el caso Dorni y con otras cosas más que seguramente aparecerán en los próximos años. Pero más allá de ese esfuerzo por denigrar la industria, en Argentina hay una industria cripto creciente con ingenieros de primer nivel, con programadores, donde la industria se ha autorregulado de manera súper eficiente y súper responsable hacia los usuarios, y en esa línea, en ese crecimiento, vos pasaste de tener que operar con una mochila con dinero llevando y trayendo, a que tengas esta suerte de bancos conectados con el sistema financiero tradicional, que puedas agarrar y hacer micropagos, microtransacciones, y que vos puedas tranquilamente con tu teléfono y las cripto que tenés ahí, que te mandaron por tu laburo, porque sos freelancer de la otra punta del mundo, pagar la luz, el teléfono, el colegio de los pibes, el servicio que necesites. Esos sistemas empezaron a dialogar. Desde el año 2014 empezó a haber una tendencia regulatoria, en el 2017, en el 2019 se acrecentó muchísimo, y la verdad es que vos perfectamente podés tener una actividad lícita donde cobres en criptomonedas, las tengas declaradas, pagues tus impuestos y eso esté con un diálogo con la industria en pesos totalmente transparente. También ha pasado que gente que no tenía bitcoins y no tenía la obligación de declararlos hasta el año 2017-2019, aún así lo declaraban en sus declaraciones juradas patrimoniales, porque querían tener el justificativo de, si había un crecimiento patrimonial, poder acceder a bienes registrables. Entonces, por más que diga que el 80% de la Argentina ahorra negro,
conozco de primera mano y en su momento trabajamos desde la Comisión de Asuntos Legales y Contables desde la ONG Bitcoin Argentina y ahora con Mujeres en Bitcoin, en ayudar a la gente a que dé ese paso, en ayudar a los profesionales del derecho y de la contabilidad a que justamente asesoren a sus clientes para tener todo en regla y todo en orden, si era la intención hacerlo. Claro, ¿para qué querés en todo caso tenerla u obtener algunas ganancias extraordinarias que te pueda dar una inversión certera si después usarlo te va a significar un problema legal, judicial? No tendría sentido. Sí, y que además en el tiempo que Manuela Adorni evoca haber adquirido Bitcoin no era certera. Particularmente en el año 2013 venía de un Bitcoin que llegó a valer $1.000 y que después bajó su precio por abajo de los 100, si no estoy recordando mal. Entonces vos imagínate, después de haber visto ese movimiento, decidir en el año 2014 que te ibas a convertir en el 0,048% de la red y poner el dinero de un departamento, quizás el dinero del salario de 2 años o de 3, no sé, en una inversión así de riesgosa y así de volátil. Es raro, suena raro. Es raro. Sin información previa y en un contexto donde tampoco había, como hay ahora, tantos servicios de aplicaciones que te descargas y funcionan fácilmente. En ese momento para operar había que tener algunos conocimientos mínimos, te tenías que descargar lo que se llamaba un nodo, que era como una pequeña copia de la blockchain para ir sincronizando las transacciones, requería otra destreza que se hubiera reflejado en sus declaraciones previas a la entrevista que vimos la semana pasada. Ajá. Suponiendo que haya sido o por el carril formal, bueno, diste datos concretos de prácticamente grupos selectos que hacían inversiones en aquellos años y con montos grandes, o yendo por el camino de la Crypto Blue o por el sendero ilegal de las criptomonedas. ¿Es factible que en esa época, invirtiendo $200.000, la remuneración sea entre 2014 y 2018 de 300.000, que más que se duplique un 150% más de la inversión inicial? En esos años es difícil, si vos ves el gráfico de el precio de Bitcoin durante esos años, no tenés tantos movimientos exponenciales de crecimiento, y no dudo que haya alguien que lo haya podido hacer, porque de hecho él presenta unas direcciones, presenta unas billeteras donde hay transacciones por ese monto. El tema es si son atribuibles a él o no, y quién manejaba ese volumen. Probablemente por el monto que se muestra ahí, inclusive las puede haber usado a esas billeteras un cuevero, alguien que administra uno de estos espacios donde en ese momento no se hablaba de blue y oficial porque no tenías otra alternativa, era como operaba el mercado normalmente, la regulación llegó después. Claro. Pero que algo haya sucedido en la blockchain y que sea un hecho, o sea, que haya habido una transacción el día que Adorni evoca por el monto que Adorni evoca, no quiere decir que esa transacción la haya sido él. Que haya habido ganancias de una billetera determinada por $100.000, cosa que no creo, por lo general son un montón de pequeñas billeteras por $60.000, no significa que él haya tenido la expertise para operar esos montos, esa cantidad, de esa forma. Uh-huh. En todo caso, podría hablar de algún acuerdo de estos tiempos para, entre comillas, apropiarse de movimientos ajenos para mostrarlo como propios. ¿Puede existir esa posibilidad? ¿Y qué tan registrado y qué tan trazable es el recorrido, el camino para llegar a la verdad, no? Todo lo que pasa en la blockchain de Bitcoin, porque no todas las blockchains funcionan iguales, pero todo lo que pasa en la blockchain de Bitcoin, en la infraestructura de Bitcoin, es 100% trazable y 100% inadulterable. Es decir, pasó, ahí está y lo vamos a ver. Y podemos registrar todos los movimientos que haya tenido esa billetera y las billeteras vinculadas a la que él declara, que hay que ver en materia de estudio judicial y de forencia si no hay vínculos de esa billetera anteriores al año que él declara, si alguna de las billeteras que dieron origen, digamos, a la cuenta que él declara
tuvo actividad vinculada con algún ilícito, no se sabe, todo eso es materia de investigación judicial e inclusive las actividades posteriores, pero sí es factible. Es totalmente factible y es una de las principales hipótesis, que alguien le vendió un balance, por decirlo de alguna forma accesible para la audiencia, y que le está presentando ese balance como justificativo de sus fondos. Porque si bien es muy bruta, muy torpe, muy burda la forma en la que se expone esta supuesta ganancia, hay una cosa cierta y es que Bitcoin resultó el activo más rentable del mundo en los últimos 100 años. No hay ningún activo que haya tenido a lo largo de tanto tiempo tanto crecimiento exponencial y sostenido. Entonces, en ese sentido dijeron, bueno, ¿cómo podemos justificarlo? Vamos a lo que más haya crecido, lo que más se haya valorizado. Pero bueno, las formas en las que se opera no son las que relatan y tampoco lo eran en ese tiempo. Impecable, clarísima. Estamos hablando con Dayana Gómez Vanegas, que es especialista en criptomonedas, en Bitcoin. Y la última consulta, Dayana, sería por fuera de este caso y de lo que nos has podido responder con absoluta claridad, es, bueno, volver al principio. ¿Qué tan complejo es? ¿Qué tan lejos le queda a las personas de a pie? Viste que en estos tiempos se dice, no, nosotros tenemos como la costumbre, digo, los argentinos, de ir al dólar. Sin embargo, bueno, con el dólar bastante pisado, bastante quieto, y la inflación que ha bajado, pero que sigue en estándares altos, bueno, quizás no sea lo más conveniente hoy comprar y ahorrar en dólares. ¿Es mejor hacerlo en una cripto, en Bitcoin, por ejemplo? ¿Y qué tan difícil es incursionar? Y ahí vuelvo al principio para que nos cierres con algún consejo, con alguna especie de asesoramiento. Yo no hago asesoría financiera, pero sí puedo contar mi experiencia profesional y contar desde lo que laburamos en Mujeres en Bitcoin. Mujeres en Bitcoin, uno de nuestros lemas es: Bitcoin es para millones, no para millonarios. Bitcoin es para millones de personas. Surge con la idea de sustituir o de ser una herramienta para los que estaban fuera del sistema financiero tradicional, los que no tenían acceso a una cuenta bancaria. Porque muchas veces cuando se habla de derechos financieros, flasheamos el logo de Wall Street o flasheamos una Adorni. Y la realidad es que los derechos financieros son poder agarrar y tener una cuenta, y si me fui a otro país, mandar una pequeña remesa a mi país de origen. Poder agarrar y tener acceso al crédito para emprender, para cambiar la heladera, para irme de una situación de conflicto o de violencia que estoy atravesando. Y muchas veces, y por eso también es el éxito en Argentina de la fintech, no están las condiciones, hoy hay muchas barreras de acceso para el sistema financiero tradicional, y ahí cripto es una solución, es una alternativa, tiene herramientas como las moneditas estables que te permiten cobrar a valor dólar desde cualquier lugar del mundo sin importar la restricción que haya en tu país, y de eso sabemos un montón en Argentina. Y de hecho en mi historia personal yo empecé haciendo una cosa muy específica en tecnología, por la cual vendía servicios jurídicos al exterior. Y si no me hubieran podido pagar en Bitcoin en ese momento, en el 2016, yo tenía que ir por el sistema bancario tradicional, me salía el 60% de mi sueldo en gastos financieros. Claro. Dicho eso, y con el tiempo transcurrido, hoy por hoy es muy fácil. Si puedes manejar cualquier app de pago, si puedes manejar la amarillita, puedes manejar una app que te sirva para comprar y vender cripto. ¿Qué es lo que hay que tener cuidado acá? Es usar sentido común y no pretender una ganancia rápida, inmediata, o buscar una monedita que da por 5, por 6, como si estuviéramos en un sistema de apuestas. Hay que buscar una reserva de valor a largo plazo. Vos hablaste muy bien del paradigma argentino, que es el dólar, y de hecho en las apps tenemos muchos dólares digitales. Personalmente creo que Bitcoin es una reserva de valor descentralizada que mantiene cierta independencia del accionar de los estados, y que puede ser una alternativa a la inflación del dólar, que el dólar hoy por hoy también tiene una inflación casi del 5% anual. Entonces, a mí me ha funcionado en plazos de 4 o 5 años usar Bitcoin como reserva de valor, como pequeña reserva de valor. Yo laburo en la industria desde 2016, nunca me encontré un pendrive, y puedo decir
que no me volví millonaria, pero sí me sirvió para mejorar mis condiciones materiales, que si hubiera estado en su momento ahorrando en otro activo o en pesos, no hubiera podido. De la misma manera también tomé riesgos y malas decisiones que si hubiera estado ahorrando a través del sistema tradicional no hubiera enfrentado. Son alternativas. La clave está en invertir un poquito de tiempo, en leer, en entender. Y desgraciadamente Bitcoin combina dos cosas que usamos mucho y entendemos poco. Por un lado la tecnología y por el otro el dinero. Pero ambas cosas dominan nuestro mundo. Entonces ponerle un ratito de entendimiento ahí, entrar al mar por la orilla, no por la parte más honda, nos va a servir para después entender mucho mejor no solo el mundo de las finanzas digitales, sino el de las finanzas en general y el de la economía cotidiana. Dayana, ha sido un gusto. Hasta la próxima. Muchas gracias, Alejandro. Un placer. Dayana Gómez Vanegas con nosotros. Ella desde hace una década se maneja en el mundo de las criptomonedas, del Bitcoin. Es especialista, asesora, es parte creadora del proyecto Mujeres en Bitcoin. Sí, un proyecto que además tiene por objetivo la educación y la asesoría en tecnologías descentralizadas. Un proyecto con impacto social para fortalecer liderazgos femeninos. 8:35 de la mañana, creo que una linda charla esclarecedora respecto a lo que viene ocurriendo con el jefe de gabinete Manuel Adorni en el marco de toda esta vergüenza que venimos observando desde hace más de 3 meses, pero también para poder ir familiarizándonos con algunos conceptos y con algunas cuestiones muy actuales que a veces parece que nos quedan un poquito lejos, pero si nos animamos tenemos con qué, está a la vuelta de la esquina.